Bienvenidos alumnos y alumnas. Hoy resolveremos situaciones de la vida cotidiana empleando operaciones con fracciones. Empezaremos recordando algunas nociones previas. Fracciones homogéneas son aquellas fracciones que tienen los mismos denominadores, como por ejemplo 2 novenos, 5 novenos, 7 novenos y 1 noveno. Todos tienen como denominador al número 9. Las fracciones homogéneas se operan de la siguiente manera. Para sumarlas o restarlas, se operan los numeradores y se coloca el mismo denominador. Por ejemplo, 5 séptimos más 1 séptimo menos 2 séptimos. Operamos los numeradores y colocamos el mismo denominador. En el numerador irá 5 más 1 menos 2, todo sobre 7. Luego, 5 más 1 es 6 y 6 menos 2 es igual a 4. Y el resultado será 4 séptimos. Ahora veremos otro tipo de fracciones, las fracciones heterogéneas. Son aquellas fracciones que tienen diferentes denominadores, como por ejemplo 3 octavos, 1 séptimo, 2 quintos, 5 novenos, todos con distintos denominadores. Para operar fracciones heterogéneas, primero hallamos el mínimo común múltiplo de los denominadores. Luego homogeneizamos las fracciones y las operamos como fracciones homogéneas. Como por ejemplo, al efectuar 4 quintos más 1 cuarto menos 3 octavos, primero hallamos el mínimo común múltiplo de 5, 4 y 8, que resulta 40. Ahora homogeneizamos buscando que el denominador de las fracciones sea el mínimo común múltiplo, es decir, 40. 5 por 8 da 40. Para no alterar la fracción, multiplicamos por 8 al numerador, es decir, 4 por 8. Y así en las demás fracciones. Entonces, las fracciones quedarán como 32 sobre 40, 10 sobre 40 y 15 sobre 40. Ahora operamos las fracciones homogéneas. Como ya vimos, el denominador se mantiene y operamos los numeradores. 32 más 10 menos 15, esto da 27. Por tanto, el resultado será 27 sobre 40. En la multiplicación de fracciones se multiplica numeradores con numeradores y denominadores con denominadores. Si es posible, se simplifica antes de multiplicar. Por ejemplo, efectuar 5 sextos por 12 quinceavos por 3 cuartos, estos se pueden simplificar. Sacamos quinta 1, quinta 3, se simplifica 3 con 3, sacamos cuarta 3, cuarta 1, luego tercia 2, tercia 1, quedando la multiplicación en el numerador 1 por 1 por 1 y en el denominador 2 por 1 por 1. Multiplicamos y obtenemos un medio. En la división de fracciones se multiplica el dividendo con el inverso del divisor, como por ejemplo, efectuar 7 sextos entre 14 quinceavos. Esto será 7 sextos multiplicado por el inverso del divisor, que será 15 catorceavos. Simplificamos, séptima 1, séptima 2, tercia 2, tercia 5. El numerador queda como 1 por 5 y el denominador queda como 2 por 2, obteniéndose como resultado 5 cuartos. También podemos aplicar el método del aspa sin invertir el divisor. 7 por 15 en el numerador y 6 por 14 en el denominador. Igualmente se simplifica y se obtiene 5 cuartos. Empecemos a resolver las situaciones problemáticas. Situación 1. Gran memetón por los niños. Con motivo del Día Mundial de los Niños y el 30 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, a fines del año 2019, UNICEF, junto a la Municipalidad de Lima y representantes de la Unión Europea y Canadá, organizaron la Gran Memetón por los derechos de niñas, niños y adolescentes. En este evento, participantes de diversas edades crearon memes para expresarse. De los adolescentes que llegaron a la final, 2 quintos tenían de 10 a 13 años. Además de los adolescentes con edades de 14 a 17 años, 3 cuartos son mujeres y los 9 restantes hombres. Nos preguntan, ¿cuántos adolescentes llegaron a la final de la memetón?
¿Cuántos adolescentes de 10 a 13 años llegaron a la final de la Memetón? Resolvemos la situación. Representamos mediante un rectángulo al total de participantes que llegaron a la final, que serán la unidad. Indican que los adolescentes que llegaron a la final, 2/5 tenían de 10 a 13 años. Entonces, dividimos al rectángulo en 5 partes iguales, donde los 2/5 partes son los adolescentes de 10 a 13 años y el resto, es decir, las 3/5 partes son adolescentes de 14 a 17 años. Luego nos dicen que de los adolescentes con edades de 14 a 17 años, 3/4 son mujeres y los 9 restantes son hombres. Entonces, a la porción de adolescentes de 14 a 17 años lo dividimos en 4 partes iguales. Cada parte será 1/4 de 3/5, donde 3/4 de 3/5 serán mujeres y el resto, es decir, 1/4 de 3/5, serán hombres. Ahora respondemos la pregunta: ¿cuántos adolescentes llegaron a la final de la Memetón? La porción de hombres corresponde a 9 participantes. Esto es 1/4 de 3/5. Entonces se multiplican las fracciones 1 por 3 en el numerador y 4 por 5 en el denominador, obteniéndose 3/20. Si n es el número total de participantes que llegaron a la final, entonces 3/20 de n serán igual a 9. Pasamos a multiplicar el número 20 y a dividir el número 3. Simplificamos tercia 3, tercia 1, entonces n será igual a 3 por 20, que es igual a 60. Por lo tanto, a la final de la Memetón llegaron 60 participantes. La segunda pregunta de la situación nos pide el número de adolescentes de 10 a 13 años que llegaron a la final. Como vimos, los adolescentes de 10 a 13 representan los 2/5 del total. Entonces, los 2/5 de 60 será, simplificando, quinta 1, quinta 12, esto será 2 por 12, que es igual a 24. Por lo tanto, 24 adolescentes de 10 a 13 años llegaron a la final de la Memetón. Veamos la situación 2. Ahorrando. Sofía nos cuenta que sus padres disponen de su ingreso familiar de la siguiente manera: 1/4 de sus ingresos lo gastan en comida, 1/5 de sus ingresos en gastos de servicios, 3/10 del ingreso en estudios, 3/8 del resto lo gastan en movilidad y el resto lo ahorra. ¿Qué fracción de sus ahorros disponen para ahorrar? Resolvemos la situación. Primero registramos los datos de la situación. En comida la familia gasta 1/4 de los ingresos. En servicios se gastan 1/5 de los ingresos. En estudios se gastan 3/10 de los ingresos. Estos representarán una porción del ingreso familiar y el resto se gasta en movilidad y ahorro, donde los 3/8 del resto se gasta en movilidad. Entonces el complemento, es decir, 5/8 del resto, serán para el ahorro. Para encontrar la fracción de ingresos que se ahorran, debemos calcular cuál es la fracción de este resto. Entonces sumamos las fracciones de comida, servicios y estudios. Esto es 1/4 más 1/5 más 3/10. Primero hallamos el mínimo común múltiplo de 4, 5 y 10, que es 20. Luego homogenizamos las fracciones multiplicando por un factor que resulte que el denominador sea igual a 20. Por ejemplo, 4 por 5 da 20, entonces en el numerador será 1 por 5. Y así en las demás fracciones, obteniéndose 5/20, 4/20 y 6/20. Sumamos estas fracciones homogéneas manteniéndose el denominador y sumando los numeradores. 5 más 4 más 6, esto será 15. Simplificando quinta arriba y quinta abajo, obtenemos 3/4. Si son 3/4 del ingreso familiar, el resto será el complemento, es decir, 1 menos 3/4. Homogenizamos el número 1 con la fracción 4/4 y restamos 4 menos 3, que será 1, por lo tanto, la fracción del resto será 1/4.
Finalmente, calculamos la fracción del ahorro respecto al ingreso. Si un cuarto del ingreso es el resto, entonces los ahorros serán 5/8 de un cuarto. Multiplicamos las fracciones 5 por 1 en el numerador y 8 por 4 en el denominador, obteniéndose 5/32. Por lo tanto, la fracción de sus ingresos que ahorran los padres de Sofía es 5/32. Veamos la situación 3. Nos pregunta cuántos adolescentes asistieron al evento Memetón por los derechos de la niñez y adolescencia. Si 4/9 de los adolescentes asistentes son varones y 4/5 de los adolescentes mujeres no participaron y 24 mujeres sí lo hicieron. Resolvemos la situación representando a los asistentes como un rectángulo y esto será igual a la unidad. Nos dicen que 4/9 son varones, entonces dividimos en 9 partes iguales al rectángulo, donde 4 rectángulos serán la porción de varones y el resto, 5 partes, es decir, 5/9 serán mujeres. De estas mujeres nos dicen que 4/5 no participaron. Coincidentemente hay 5 partes iguales en las mujeres. Por tanto, 4 partes serán los que no participaron y 1 parte serán las que participaron. Las mujeres que participaron son 24, que son la 9ª parte de asistentes. Entonces, cada porción vale 24 asistentes. Por lo tanto, habrán 9 por 24, es decir, 216 asistentes en total. Muy bien, estudiantes, como vimos, hemos resuelto situaciones reales utilizando las operaciones de suma, resta, multiplicación y división con fracciones, tanto homogéneas o heterogéneas. Nos vemos en la próxima sesión. Gracias.